Tengo 24 años y mi nombre es Lucía Morales. 2 días antes de entregar mi tesis de máster, mi propio padre me rompió el portátil en la cabeza. Llevo 18 meses volcándome en ese trabajo, y en un instante, todo quedó destrozado, igual que el sueño que había estado construyendo con tanto esfuerzo. Sangre empezó a deslizarse por mi sien mientras mi madre se reía en un rincón, como si todo fuera un chiste. Mi padre, Javier, me miraba con una furia tan oscura que parecía estar a punto de devorarme. ¿Tu futuro? Eso es una broma, escupió, no mereces futuro. Solo eres una parásita. Nunca pensé que mi afán por estudiar acabaría así. Crecí en Villanueva del Río, un pueblo pequeño y gris al sur de Sevilla, donde la fábrica de aceitunas marcaba el ritmo de las vidas con su silbato estridente, más fiable que cualquier reloj. La casa donde vivíamos era un modesto 2 habitaciones con pintura descascarillada, un reflejo exacto de lo que mi padre llamaba prioridades realistas. Javier llevaba 25 años trabajando en la fábrica, sus manos ásperas, endurecidas por el trabajo físico, y su ceño permanente, eran el sello de lo que él definía como trabajo de verdad. La educación era para él una frivolidad, un lujo para gente blanda que no sabía ganarse la vida con las manos. Mi madre, Carmen, trabajaba a media jornada en el bar del pueblo cuando no estaba ocupada manteniendo la casa exactamente como mi padre demandaba. Aprendió pronto que cuestionar a Javier solo traía días de silencio gélido o discusiones explosivas. Con el tiempo, se convirtió en su eco, repitiendo lo que decía para evitar ser el blanco de sus iras. A veces se unía a las burlas sobre mis estudios con una risa nerviosa, como si eso la protegiera de ser la próxima víctima de sus desprecios. Mi hermano mayor, Miguel, era el niño dorado. Abandonó el instituto a los 16 para trabajar con papá en la fábrica. Eso sí es ser un Morales de verdad, decía papá con orgullo durante las reuniones familiares, dándole palmadas en el hombro. Nada de tonterías de libros, solo trabajo honesto. Miguel absorbió esas lecciones con entusiasmo, imitando a papá en opiniones y temperamento. A los 20, ya tenía su propio piso y un sueldo fijo, logros que mis padres consideraban la cima del éxito. Yo, en cambio, descubrí muy pronto que me encantaba aprender. Las palabras me fascinaban. Los números, secretos que quería descifrar. Hacía experimentos científicos en la cocina del pueblo y perdía la noción del tiempo hasta que papá irrumpía enfurecido, exigiendo que dejara de malgastar comida con tonterías. La señorita Sánchez, mi profesora de primaria, fue la primera en darse cuenta. Lucía tiene habilidades analíticas fuera de lo común, dijo una vez a mis padres, quienes asistieron solo porque era obligatorio. Mi padre miraba a la pared y mi madre asentía educadamente, olvidando lo que había escuchado antes de salir al patio. En quinto curso gané el concurso de ortografía del distrito. El periódico local publicó una pequeña noticia con mi foto, sonriendo con el certificado en la mano mientras padres de mis compañeros hacían fotos. Los míos nunca aparecieron, papá decía que tenían que trabajar horas extras. Más tarde escuché cómo le decía a Miguel que era absurdo celebrar saber deletrear palabras que cualquiera podía buscar en Google. En séptimo, mi proyecto sobre la calidad del agua en el río cercano fue reconocido a nivel regional. La directora llamó a casa para dar la noticia. Mi madre respondió con un qué bien tan seco como si comentara el pronóstico del tiempo. Cuando pregunté si me llevarían a la competición 2 horas lejos, papá se burló, no vamos a gastar gasolina para que juegues a ser científica. Eso no pone comida en la mesa, el instituto fue mi refugio. Me apunté a todos los clubes académicos, me quedaba hasta el final de la jornada y luego volvía a casa. Mi profesor de literatura, don Andrés, me prestaba libros de su colección personal. Tu mente es excepcional, Lucía, me dijo una vez, no dejes que nadie apague tu luz. La profesora de matemáticas, la señorita García, se quedaba después para ayudarme con los exámenes de acceso avanzado. La universidad te abrirá puertas que ni siquiera imaginas, me alentaba. Cuando fui la mejor alumna de la promoción, la directora llamó a mis padres para invitarles a la ceremonia. No acudieron. Papá tenía una excursión de pesca con Miguel, mamá decía que tenía migraña. Di mi discurso frente a desconocidos intentando no llorar, mientras los demás estudiantes corrían a abrazar a sus orgullosos padres. Me quedé sola hasta que don Andrés se acercó con un pequeño regalo envuelto. Un cuaderno con una dedicatoria que decía tu viaje apenas comienza.
El mundo necesita tu voz. Esa noche hice una promesa secreta. Sería la primera Morales en ir a la universidad, no a cualquier universidad, sino a la mejor que me aceptara. La educación sería mi vía de escape del futuro estrecho que mi familia me tenía reservado. Cada desprecio a mis logros alimentaba mi determinación. Cada comentario despectivo era un ladrillo más en la base de mi resistencia. Solicité becas a escondidas. Usaba los ordenadores del instituto porque no teníamos internet en casa. Creé un correo electrónico que mis padres nunca descubrirían y convencí a un profesor para que fuera mi contacto principal y evitar que el correo llegara a mi domicilio. Mientras mis compañeros enseñaban cartas de aceptación a sus familias, yo guardaba las mías bajo una tabla suelta del suelo, sacándolas de noche para releerlas con la linterna. Mis dedos recorrían los logos de las universidades como mapas del tesoro hacia otra vida. El día de la graduación, mientras la familia celebraba, papá solo preguntó: «Entonces, la semana que viene empiezas en la fábrica, ¿no?». Cuando finalmente les dije que tenía una beca completa para la Universidad de Sevilla, el silencio duró 10 segundos antes de que papá lanzara el plato contra la pared. «¿Crees que eres mejor que el trabajo honesto? Los libros no alimentan, Lucía. El trabajo de verdad sí». Mamá miraba al suelo y Miguel se reía. «Siempre supe que eras rara». Esa noche hice la maleta con lo poco que tenía, sabiendo que el puente que cruzaba se quemaba detrás de mí. A pesar del miedo retorciéndose en mi estómago, cada cosa que metía en la maleta era un pedazo de mí misma reclamado, algo que ellos nunca reconocieron que existiera. Mi primer día de orientación universitaria fue como aterrizar en otro planeta. Familias descargaban coches llenos de cajas y maletas, madres organizaban camas, padres montaban muebles. Yo llegué sola en un autobús de línea con una maleta y una mochila que contenía todo lo que poseía. La beca cubría matrícula y residencia básica, pero nada más. Sin dinero extra, sin portátil, sin ropa o materiales de repuesto, mi compañera de habitación, Carmen, tenía a su madre organizando el armario y a su padre montando un mini frigorífico. «¿Tus padres vendrán luego?», me preguntó. Mentí. La verdad era demasiado complicada y dolorosa para explicar a extraños que se despedían con lágrimas y sonrisas orgullosas. El primer semestre fue el más duro. Sin portátil, pasaba horas en el laboratorio informático escribiendo trabajos mientras otros estudiaban cómodos en sus habitaciones. Conseguí un trabajo en la cafetería, pero el sueldo apenas llegaba para cubrir lo básico. Un segundo trabajo como camarera en un bar cercano me dejó exhausta, pero mantenía la nota necesaria para la beca. 3 semanas después, en octubre, mi presupuesto se vino abajo cuando me dio amigdalitis. La clínica y los antibióticos agotaron mis ahorros. Sin más opciones, tragué orgullo y llamé a casa. Mi madre contestó, con la voz al instante a la defensiva: «¿Todo bien? ¿Vas a dejar ya esa tontería de la universidad?». Le expliqué que estaba corta de dinero por gastos médicos y pregunté si me podía prestar 100 euros hasta mi siguiente paga. El silencio se alargó hasta que papá agarró el teléfono. ¿Problemas de dinero ya? Bienvenida al mundo real, niña de la universidad. A ver si ahora entiendes lo que es la responsabilidad. Colgó sin decir más. Esa noche dormí en el coche por primera vez, incapaz de pagar medicinas y la cuota de la residencia. Carmen tenía visitas familiares, así que inventé que me quedaba con una amiga para evitar vergüenza. Durante 2 semanas alterné entre el asiento trasero de mi viejo Honda y la biblioteca universitaria abierta 24 horas, duchándome en el gimnasio antes de clase. Nadie se dio cuenta. Me volví invisible, un estudiante más entre miles. Para acción de gracias, la mayoría volvió a casa. Yo hice horas extras en el bar, ganando el doble y recibiendo propinas de clientes que se compadecían de la pobre estudiante trabajando en festivo. Con ese dinero alquilé un estudio pequeño en un barrio algo turbio, pero era mío. A pesar de todo, destacaba en lo académico. Los profesores valoraban mi esfuerzo y curiosidad. La doctora López, profesora de psicología, se convirtió en mi mentora. Tras entregar un trabajo sobre el impacto psicológico de la inseguridad económica en familias, me pidió que me quedara después de clase. Me recomendó estudiar psicología, una disciplina que me ayudó a entender mi propia vida y a sanar. Mi rutina era dura pero sostenible: clases por la mañana, biblioteca, trabajo por la tarde y noches de estudio. Sobrevivía con fideos instantáneos y la comida gratis de eventos universitarios.
Aprendí a buscar las aulas con mejor calefacción o aire acondicionado para ahorrar en la factura. En tercero, los días que siguieron a aquel brutal episodio fueron una mezcla hirviente de sensaciones encontradas. Dolor físico que parecía punzar en cada latido, y un fuego interno que ardía con más fuerza que nunca. La herida en mi sien, esa línea fina y plateada que poco a poco se iba formando, era un recordatorio tangible de lo que había soportado. Pero lo que más me quemaba por dentro era la traición, la de mi propia sangre, la de quienes deberían haber sido mis pilares y que, en cambio, se convirtieron en mis cadenas. Volver a la rutina universitaria, aunque agotador, fue un bálsamo para mi espíritu. La sensación de entrar en aquel aula, rodeada de libros y personas que valoraban el conocimiento, me hacía sentir que, quizás, aún podía reclamar un lugar en el mundo. Sin embargo, cada paso que daba fuera de mi refugio académico se sentía como caminar sobre cristales. La calle, el barrio, el supermercado, todo parecía lleno de ecos del pasado que aún no lograba silenciar. Mi nuevo portátil, el regalo de Miguel, era un objeto extraño en mis manos. Brillaba con una modernidad que contrastaba con el desgaste de mi alma. Lo encendí con manos temblorosas, como si temiera que se rompiera con el más mínimo roce, pero también como quien sostiene una esperanza frágil que debe cuidar con devoción. Abrí el archivo de mi tesis y, por primera vez desde aquella mañana fatídica, sentí que podía respirar un poco mejor. A pesar de todo, la universidad se convirtió en mi santuario. Dr. López se mantuvo a mi lado, no solo como mentora académica, sino como una figura casi maternal que me ofrecía un apoyo que mi familia nunca supo darme. En sus ojos veía la admiración y la preocupación, una mezcla que me daba fuerzas para seguir adelante, para no dejar que la sombra de Javier y Carmen me devorara por completo. El trabajo de investigación que había comenzado a desarrollar sobre la influencia de la familia en el rendimiento académico de estudiantes como yo cobraba un nuevo significado. Cada entrevista, cada dato, cada análisis se sentía más personal, más intenso. Era como si, a través de mi investigación, estuviera reconstruyendo mi propia historia, pieza a pieza, tratando de entender no solo a los demás, sino a mí misma, pero no todo era luz en este camino. La cicatriz en mi sien, aunque menos visible para los demás, dolía cuando el frío del invierno se colaba en mi habitación. Mi cuerpo recordaba la violencia. Las noches eran las peores, la mente se negaba a silenciar los recuerdos y la soledad me envolvía como un manto pesado. A veces, en la penumbra, sentía la presencia de mi padre, su voz áspera y sus palabras punzantes resonando en mi cabeza. Otras, era la risa nerviosa de mi madre, tan vacía de compasión que parecía un eco macabro. Miguel intentó acercarse, quizás buscando redimirse o simplemente enfrentando sus propios demonios. Su visita a la universidad, con aquel gesto del portátil nuevo, fue un momento agridulce. No podía negar que sentía alivio, pero también una profunda tristeza por todo lo que nunca pudimos ser como hermanos. Acepté su ofrecimiento de mantener contacto, aunque sabía que la distancia emocional era un abismo difícil de cruzar. Con el tiempo, mi papel como profesora y guía para estudiantes que enfrentaban circunstancias similares al mío se convirtió en mi razón de ser. Sin revelar detalles íntimos, compartía mi experiencia para que otros pudieran encontrar la fuerza que yo había descubierto. Sus historias, llenas de lucha y esperanza, eran un espejo en el que me reconocía y una fuente constante de inspiración, pero justo cuando parecía que estaba construyendo un futuro sólido, algo empezó a inquietarme. Pequeños detalles, casi imperceptibles, comenzaron a alterar mi tranquilidad. Un correo anónimo con frases ambiguas, una llamada perdida en el móvil con un número desconocido, la sensación de ser observada cuando caminaba sola por la ciudad. Al principio, intenté convencerme de que era paranoia, producto de la ansiedad acumulada. Sin embargo, esas señales crecían en intensidad y frecuencia. Una tarde, al salir de la universidad, noté que un coche oscuro seguía mis movimientos por varias calles. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la calma, recordando todo lo que había superado. No podía permitirme volver a sentir miedo. Sin embargo, al cruzar una calle sin prestar atención, sentí una mano firme sujetarme el brazo. Giré rápidamente, lista para defenderme, pero no había nadie. Solo el eco de mi respiración y la sombra que se desvanecía entre la multitud. ¿Era el pasado que se negaba a dejarme en paz? ¿O acaso alguien más quería que mi historia no terminara aquí? La pregunta me perseguía mientras caminaba hacia mi apartamento, con la certeza de que esta nueva etapa estaría marcada no solo por la superación,
sino también por un misterio que debía resolver. Las heridas duelen, sí, pero las cicatrices, esas que no se ven, son las que guardan los secretos más profundos. Y yo estaba a punto de descubrir qué secretos escondía la sombra que ahora se cernía sobre mí. La noche en que recibí el primer mensaje anónimo fue una mezcla de sorpresa y escalofrío. No era una amenaza explícita, pero las palabras estaban cargadas de una intención oscura, como si alguien estuviera recordándome que no podía escapar del pasado. Cerré el teléfono con un suspiro, intentando no dejar que el miedo se instalara, pero la inquietud comenzó a crecer como un murmullo constante en mi mente. Por la mañana, mientras preparaba el café en mi pequeño apartamento de Triana, el sol colaba sus rayos entre las cortinas, y la normalidad parecía querer imponerse. Pero la normalidad era una ilusión que se rompía con cada sonido inesperado, cada sombra que parecía moverse con vida propia. La universidad me absorbía, con sus clases, mis estudiantes y los proyectos de investigación que se multiplicaban, pero la sensación de ser vigilada no desaparecía. Decidí no contarle nada a nadie, incluyendo a la doctora López. No quería preocuparla ni dar la impresión de que estaba perdiendo el control. Sin embargo, en el fondo, sabía que necesitaba estar alerta, que debía protegerme de lo que fuera que se acercaba. Por eso, empecé a modificar mis rutas diarias, a caminar con más cuidado por las calles empedradas de Sevilla, y a no bajar la guardia ni un segundo. Una tarde, cuando el cielo se teñía de un naranja intenso y el aroma a azahar flotaba en el aire, recibí una llamada perdida de un número desconocido. Llamé de vuelta, con el corazón en un puño, pero nadie respondió. Solo silencio. Colgué y me senté en el sofá, preguntándome si alguien estaba intentando comunicarse conmigo o simplemente jugar conmigo. El trabajo en la universidad era mi refugio y mi redención. Las clases con mis estudiantes me llenaban de energía, y ver cómo ellos superaban sus propios muros me hacía sentir que no estaba sola. En cada historia que compartían, veía reflejada mi lucha y mi esperanza. Pero esa noche, mientras revisaba unos apuntes en el despacho, la puerta se abrió lentamente y una sombra se deslizó al interior. Giré la cabeza con rapidez, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonando en la habitación vacía. Era como si el pasado no solo estuviera presente, sino que quisiera reclamar su lugar, invadiendo cada rincón de mi vida. La cicatriz en mi sien, a veces dolorida con el frío, parecía latir con la misma intensidad que mi ansiedad. Me preguntaba quién estaba detrás de esas señales, quién quería hacerme sentir vulnerable otra vez. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. En clase, mantenía la compostura. Fuera de ella, los nervios luchaban por no dominarme. Una tarde, al salir del campus, sentí que alguien me seguía. Apuré el paso, sintiendo como el pulso se aceleraba y las palmas de mis manos sudaban. Miré hacia atrás y vi un hombre con gorra y gafas, su rostro oculto en sombras. Traté de no mostrar miedo, pero la adrenalina me empujó a buscar un lugar concurrido. Entré en una cafetería y pedí un café, tratando de recuperar la calma. Mientras esperaba, mi teléfono vibró con otro mensaje: no puedes huir para siempre, Lucía. El estómago se me encogió. ¿Quién sabía mi nombre? ¿Qué quería? Las palabras tenían una fuerza ominosa, un recordatorio de que el pasado, por oscuro que sea, puede perseguirte hasta el último rincón. Decidí entonces que no podía enfrentar esto sola. Llamé a la universidad y concerté una cita con el servicio de apoyo psicológico. La idea de compartir mis temores con alguien me aterraba, pero sabía que era necesario. La doctora Ruiz, una mujer amable con ojos comprensivos, me escuchó sin juzgarme. Le conté lo que estaba pasando, desde la agresión de mi padre hasta los mensajes y la sensación de acoso. Sus palabras fueron un bálsamo: Lucía, estás haciendo lo correcto enfrentando esto. No estás sola. Con su ayuda, comencé a diseñar un plan para protegerme. Cambié las contraseñas de mis cuentas, instalé aplicaciones de seguridad en el móvil y aprendí técnicas para manejar la ansiedad. También informé a la policía sobre los mensajes, quienes abrieron una investigación aunque sin pistas claras. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada no desapareció. Una noche, mientras preparaba una presentación para un congreso sobre educación y resiliencia, escuché un ruido extraño en la puerta del apartamento. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué despacio y miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta con cautela y encontré un sobre blanco en el felpudo.
Lo recogí temblando y lo abrí con manos ansiosas. Dentro, había una foto mía de hace años, en el instituto, cuando aún soñaba sin miedo. Al reverso, una nota: sabemos quién eres y lo que vales. Pero algunas lecciones solo se aprenden con dolor. El mensaje me heló la sangre. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Alguien de mi pasado? ¿O alguien más cercano de lo que imaginaba? La incertidumbre se convirtió en una sombra que me acompañaba constantemente. Sin embargo, algo dentro de mí se rebelaba contra la desesperación. Había sobrevivido a la violencia, al desprecio y a la soledad. No iba a dejar que el miedo me robara lo que había logrado con tanto esfuerzo. El día del congreso llegó. Caminé hacia el auditorio con la cabeza alta, la cicatriz aún visible bajo el cabello recogido, un símbolo silencioso de mi resistencia. Al subir al escenario, sentí que el peso del pasado se diluía con cada palabra que pronunciaba. Hablé de resiliencia, de la fuerza que nace cuando decides no rendirte, de cómo la educación puede ser un acto de rebelión y amor propio. La ovación fue cálida, pero en el fondo sabía que la verdadera batalla aún no había acabado. Porque mientras tantas personas escuchaban mi historia, alguien seguía en las sombras, observándome, esperando el momento para desvelar un secreto que podría cambiarlo todo, y ahí estaba yo, en ese momento de triunfo, con la certeza de que el próximo capítulo de mi vida no solo estaría escrito con palabras y logros, sino también con misterios y decisiones que pondrían a prueba todo lo que creía conocer de mi familia, de mí misma, y del futuro que había luchado tanto por conquistar. Los días posteriores al Congreso se convirtieron en un torbellino de emociones y sospechas que no me dejaban ni un instante de respiro. La sensación de ser observada se intensificaba, como un susurro persistente que se colaba por las rendijas de mi vida. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder un secreto que esperaba ser descubierto. La foto que había llegado a mi puerta no era solo un recordatorio de mi pasado, era una advertencia, un mensaje cifrado que despertaba fantasmas olvidados. Decidí tomar medidas más drásticas. Cambié mi rutina, evitando los lugares que solía frecuentar y variando mis horarios. La universidad se volvió un refugio vigilado, aunque la ansiedad se colaba en cada paso, minando mi tranquilidad. Por las noches, la cicatriz en mi sien parecía palpitar con vida propia, como si guardara un misterio oculto bajo la piel. Una tarde, mientras revisaba informes en mi despacho, recibí un mensaje que heló mi sangre: no todo lo que crees saber es verdad. El remitente era desconocido, pero la insinuación era clara. ¿Qué verdad? ¿Qué secretos se escondían bajo la superficie de mi historia familiar? La duda creció como una sombra alargada, oscureciendo mis pensamientos. En medio de esta tormenta, Miguel volvió a aparecer, esta vez con una expresión que mezclaba arrepentimiento y temor. Traía consigo documentos antiguos, cartas y fotografías que nunca había visto. Me habló de secretos familiares que él mismo desconocía, de mentiras tejidas con cuidado para ocultar verdades incómodas. Aquello abrió una puerta que creía cerrada para siempre. Mientras examinaba aquellas pruebas, comprendí que la historia que me habían contado, la versión que había vivido, era solo una parte de un relato mucho más complejo y oscuro. Mi padre, mi madre, incluso Miguel, eran piezas de un puzzle que no acababa de encajar. La violencia y el desprecio que sufrí no eran solo producto de sus personalidades, sino de heridas profundas y heridas que se habían transmitido de generación en generación. Aquella revelación me sacudió hasta el núcleo. ¿Quién era realmente mi familia? ¿Qué secretos habían estado enterrados bajo capas de silencio y miedo? La investigación que había iniciado se convirtió en una búsqueda de identidad, un intento de comprender no solo mi pasado, sino también el presente que me asfixiaba. Mientras tanto, las señales de que alguien me vigilaba no cesaban. Un día encontré un libro antiguo en la biblioteca universitaria, dejado intencionadamente entre mis apuntes. Era un diario de mi bisabuela, lleno de relatos sobre la familia y sus luchas, pero también con páginas arrancadas y notas al margen que parecían advertencias. Leerlo fue como abrir una ventana a un tiempo y un mundo que siempre me habían sido negados. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, una noche, alguien intentó entrar en mi apartamento. El sonido de la cerradura forzada me despertó sobresaltada. Agarré el teléfono y llamé a la policía, pero para cuando llegaron, no quedaba rastro del intruso, solo un sobre la mesa. Dentro, una carta escrita con una caligrafía temblorosa: no busques más. Algunas verdades pueden destruirte. El miedo y la curiosidad se enfrentaban en mi interior.
Debía seguir adelante o renunciar a esta búsqueda que parecía condenarme a vivir en sombras. Pero sabía que no podía detenerme. Cada paso que daba, aunque peligroso, era un acto de valentía, una afirmación de que mi historia no sería definida por el dolor sino por la fuerza con la que luchara por conocer la verdad. En medio de esta incertidumbre, la universidad me ofreció un proyecto para liderar un programa de apoyo a estudiantes en situaciones vulnerables. Acepté con la esperanza de transformar mi experiencia en ayuda para otros, de convertir las cicatrices en puentes. Pero incluso allí, la sombra del pasado me seguía, recordándome que algunos secretos no descansan en paz. Una tarde, mientras preparaba una clase, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era fría, distante, pero con una amenaza velada. Tu historia no ha hecho más que empezar, Lucía. Recuerda que el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Colgó antes de que pudiera responder, dejando en el aire una promesa inquietante. Esa noche, mientras miraba la cicatriz en el espejo, entendí que mi vida estaba a punto de cruzar un umbral. La búsqueda de la verdad, el enfrentamiento con mi familia, el misterio que me acechaba, todo convergía en un punto crítico. Sabía que no podía dar un paso atrás, que debía prepararme para lo que viniera, incluso si eso significaba enfrentar verdades que podrían romperlo todo, y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora y una mezcla de miedo y determinación, me dispuse a abrir la puerta del pasado, sin saber si encontraría luz o oscuridad al otro lado. Porque en ese instante comprendí que la verdadera lucha no era solo por mi futuro, sino por desentrañar el enigma que había marcado mi vida desde siempre, un enigma que podría cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente amaneció con un frío húmedo que calaba hasta los huesos, como si el propio invierno quisiera recordarme que estaba entrando en una etapa de mi vida donde el calor y la seguridad serían un lujo escaso. Me levanté temprano, con la mente aún nublada por la llamada de la noche anterior, esa voz helada que parecía deslizarse entre las sombras y posarse sobre mi alma con un peso insoportable. Decidí que no podía quedarme paralizada por el miedo. Tenía que actuar, buscar respuestas, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Así que, con la cicatriz aún fresca en mi sien y el pulso acelerado, salí de mi apartamento en Triana y me dirigí a la antigua casa familiar en Villanueva del Río, un lugar que hasta entonces había evitado con la excusa del pasado roto y la memoria dolorosa. Al acercarme, sentí una mezcla extraña de nostalgia y aprensión. La fachada de la casa, con la pintura agrietada y las ventanas cubiertas por cortinas gastadas, parecía un reflejo de las heridas que había dejado atrás. Sin embargo, sabía que allí, entre esas paredes, se escondían claves vitales para entender el laberinto de mi historia. Entré con paso firme, aunque el polvo y el olor a cerrado me golpearon al instante. La casa estaba casi vacía. Parecía que habían ido retirando poco a poco todo lo que pudiera contar algo, pero en la sala encontré una caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, que no recordaba haber visto antes. La abrí con cuidado y dentro hallé documentos amarillentos, cartas antiguas y fotografías en blanco y negro que retrataban a mis antepasados, rostros severos y miradas cargadas de secretos. Mientras revisaba cada papel, me di cuenta de que había historias de traiciones, silencios y pactos oscuros que habían marcado a varias generaciones antes que yo. Mi bisabuela, una mujer fuerte y resiliente, había dejado notas que hablaban de un pacto familiar para ocultar ciertos hechos que, de salir a la luz, destruirían la reputación y la unidad del clan Morales. Una carta llamó especialmente mi atención. Estaba escrita a mano, con una caligrafía firme pero desgastada por el tiempo, y contenía una confesión velada sobre un ancestro que había cometido actos que la familia había decidido enterrar bajo capas de mentiras y olvido. Esa revelación encendió una chispa en mi interior. La violencia y el desprecio que había sufrido no eran solo producto de la frustración personal de mis padres, sino parte de una cadena más larga y compleja, un legado oscuro que ahora me tocaba romper. De repente, sentí un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente y encontré a Miguel, que había entrado sin aviso, con una expresión seria y preocupada. No dijo nada al principio, pero sus ojos reflejaban lo mismo que yo sentía, una mezcla de miedo, culpa y la urgencia de desenterrar la verdad juntos. Decidimos unir fuerzas y continuar aquella investigación que ahora se sentía más personal y vital que nunca. Juntos, exploramos archivos familiares, hablamos con vecinos ancianos del pueblo y desenterramos relatos que habían sido silenciados durante décadas. Cada descubrimiento era un golpe, pero también una liberación, como si cada pieza encontrada nos permitiera respirar un poco mejor. Sin embargo,
la sensación de estar siendo vigilados no desapareció. En una ocasión, al regresar al apartamento, encontré las cerraduras forzadas y un mensaje escrito con tiza en la puerta: no sigas cavando o desaparecerás como ellos. La amenaza era clara y aterradora. Pero esta vez, la ira y la determinación superaron al miedo. Sabía que estaba demasiado cerca de la verdad para echarme atrás. Aquella noche, mientras repasaba notas y documentos, recibí una visita inesperada. Era la doctora López, que había venido para ofrecerme apoyo, pero también para advertirme que debía tener cuidado. Me entregó un sobre con información que había conseguido a través de contactos universitarios, registros oficiales, informes policiales y testimonios que confirmaban parte de lo que habíamos descubierto. Con cada nueva pieza, el rompecabezas familiar se completaba y tornaba en un retrato más turbio y doloroso de lo que había imaginado. Entendí que la violencia, la manipulación y el miedo no eran accidentes aislados, sino herramientas de control que habían mantenido a mi familia en una prisión invisible durante generaciones. Pero también comprendí que esa cadena tenía que romperse conmigo. Que mi educación, mi resiliencia y mi voz serían el martillo que abriría las puertas del silencio. Que mi futuro, lejos de ser una broma o un castigo, era el faro que me guiaba hacia la libertad, y aunque la oscuridad seguía acechando, sentí por primera vez una claridad poderosa. El pasado podía perseguirme, pero no dictaría quién sería. El siguiente paso era enfrentar lo que quedaba de esa historia, poner nombres a los fantasmas y, sobre todo, decidir qué parte de ese legado estaba dispuesta a aceptar y cuál iba a dejar atrás para siempre, porque, al final, la verdad no solo libera, sino que también exige coraje, y yo estaba lista para pagarlo, pero justo cuando cerraba la última carpeta, mi teléfono vibró con un mensaje que heló mi sangre: no todos quieren que la verdad salga a la luz. Cuidado con en quién confías. La pantalla parpadeó y se apagó, dejándome sola en la penumbra, con la certeza de que la batalla apenas comenzaba.